Hola con todos. El tema de hoy es enfermedad inflamatoria pélvica. Abordaré las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, primero, ¿qué es la enfermedad inflamatoria pélvica? Corresponde a una infección que puede ser aguda o puede ser subclínica del tracto genital superior femenino, en los cuales se puede llegar a producir afectación, infección del endometrio, producir una endometritis de la tuba uterina y producir una salpingitis del ovario y producir una oforitis, y esto puede complicarse con un absceso tubo ovárico e incluso por continuidad puede llegar a haber una afectación del peritoneo y producir una peritonitis y en última instancia una perihepatitis cuando llega a infectar la cápsula de Gleason. ¿Cuáles son los principales agentes etiológicos? En su mayoría, la enfermedad inflamatoria pélvica está relacionada a patógenos que son transmitidos por la vía sexual, a través de relaciones. De hecho, un 85% de casos corresponde tanto a ETS como a vaginosis bacteriana. En el caso de las ETS, los principales agentes etiológicos van a ser Neisseria gonorrhoeae o la gonorrea, Clamidia trachomatis, en menor medida Mycoplasma genitalium. Y en el caso de las bacterias relacionadas a la vaginosis, vamos a encontrar a Gardnerella vaginalis. Un 15% restante podemos tener afectación por bacterias entéricas o respiratorias. En el caso de las entéricas vamos a encontrar a E. coli, a Streptococcus agalactiae, a Bacteroides fragilis y a Campylobacter. Y en el caso de las respiratorias, si bien es muy poco común, a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Aquí de lo que tenemos, con lo que tenemos que quedarnos es que principalmente va a estar asociado a enfermedades de transmisión sexual. Bien, entonces podemos en muchos casos encontrar un antecedente de o encontrar en la examinación una cervicitis, eh, material purulento que puede estar relacionado a estos patógenos. ¿Qué pacientes van a estar principalmente en riesgo de la enfermedad inflamatoria pélvica? Lo principal, pacientes femeninas, evidentemente, con actividad o con vida sexual activa. Principalmente pacientes menores a 25 años, que tengan múltiples parejas sexuales, que usen inconsistentemente el preservativo, los condones, que tengan una pareja con enfermedad de transmisión sexual, que tenga antecedentes de enfermedad de transmisión sexual o de enfermedad inflamatoria pélvica y también pacientes que son sujetas a instrumentación cervical. Si bien es importante mencionar que en este caso el principal agente etiológico no va a ser ninguno de estos de la enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo la Neisseria o la clamidia. Y por ejemplo, en qué procedimiento se va a realizar instrumentación cervical, puede ser un procedimiento de terminación del embarazo. Ya, pero de aquí, estos, más vamos a pensar en ETS. Hay algo importante a mencionar en cuanto a las pacientes embarazadas y realmente en las pacientes embarazadas disminuye el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, pero a partir de una semana en particular, de la semana 12, puesto que en la semana 12 ya está formado el tapón mucoso, ¿verdad? Está formado el tapón mucoso y por ende disminuye el riesgo de una infección ascendente hacia el útero. Pero antes de la semana 12, las pacientes embarazadas van a tener el mismo riesgo que las pacientes aquí presentadas, puesto que aún no se forma el tapón de moco cervical. Bien, ahora en cuanto a ya profundizando en lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que dividir estas manifestaciones de acuerdo a la presentación que va a tener esta enfermedad. Puede ser una presentación aguda sintomática. Puede ser enfermedad subclínica en la cual la única manifestación va a ser la infertilidad
o incluso puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica crónica en la cual ya los patógenos relacionados son otros. Entonces, en cuanto a la enfermedad aguda sintomática, ¿qué síntomas vamos a tener? Las pacientes pueden experimentar dolor abdominal bajo o pélvico, que puede tener una severidad variable. Puede ser, eh, en la mayoría de casos, leve a moderada, pero también puede ser severo. Y cuando el dolor es severo, sugiere la presencia de peritonitis o de un absceso tubárico. Y si el dolor asciende hacia el cuadrante superior derecho, entonces ahí vamos a sospechar de una perihepatitis, de una infección de la cápsula de Gleason. Pero en su mayoría el dolor va a ser abdominal bajo, pélvico. El olor también o la paciente va a referir un dolor bilateral de menos de 2 semanas de duración, un dolor que empeora con el coito y se describe que suele iniciar durante o después de la menstruación. También las pacientes pueden llegar a experimentar sangrado anormal, que puede ser intermenstrual, postcoital o un sangrado menstrual abundante. También pueden tener secreción vaginal, que puede tener un mal olor, puede ser de características purulentas y pueden tener también experimentar frecuencia urinaria, pero no es usual que presenten disuria. ¿Qué hallazgos en la examinación, en lo que nosotros vamos a examinar, eh, vamos a encontrar? Puede haber dolor a la palpación pélvica o abdominal baja. En la examinación bimanual, algo que es característico es que vamos a encontrar dolor al movimiento del cérvix, útero o anexas. Entonces, cuando nosotros palpemos, cuando nosotros estemos haciendo la examinación bimanual y realicemos movimiento, especialmente en el cérvix, esto va a ser un indicativo y que la paciente experimente dolor, esto va a ser indicativo de enfermedad inflamatoria pélvica. También vamos a poder encontrar secreción purulenta a nivel cervical o incluso vaginal cuando nosotros realizamos la examinación con el espéculo. Los hallazgos de laboratorio, es importante mencionar que vamos a poder encontrar leucocitosis, velocidad de eritrosedimentación prolongada o proteína C reactiva elevada, pero no en la mayoría de los casos. Puede que la infección esté limitada como tal a la mucosa y en este caso no hay como tal una reacción inflamatoria intensa que eleve estos parámetros. Entonces, no en todos los casos vamos a encontrar y por ende vamos a tener una baja sensibilidad, por lo cual la ausencia de leucocitosis, de velocidad de eritrosedimentación prolongada y de elevación de la proteína C reactiva no es un indicativo de que, o un motivo por el cual nosotros tengamos que excluir este diagnóstico. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Como mencioné, la enfermedad inflamatoria pélvica puede llegar a complicarse con perihepatitis, con absceso tubovárico y con peritonitis. ¿Qué hallazgos nos van a hacer sospechar de de estas complicaciones? Por ejemplo, en el caso de la perihepatitis, vamos a tener, como ya mencioné antes, dolor a nivel del cuadrante superior derecho, que puede irradiarse al hombro derecho, y esto se debe a un dolor referido por estimulación de las terminaciones nerviosas a nivel del diafragma, que están, por curiosidad, dadas por C3. En este caso, las transaminasas pueden estar normales o ligeramente altas, puesto que recordemos que hay una infección a nivel de la cápsula de Gleason, no del parénquima. Entonces no va a haber daño hepatocelular. En el caso del absceso tubovárico, vamos a palpar como tal una masa en la fosa ilíaca, que suele ser dolorosa. En la peritonitis, esto es algo muy conocido, Bloomberg positivo, abdomen en tabla, fiebre, leucocitosis y ausencia de ruidos hidroaéreos. Por otro lado, en el caso de la enfermedad subclínica, como su nombre lo indica, la paciente no va a venir realmente por todos estos síntomas, sino que la principal manifestación va a ser infertilidad, la cual suele deberse a las adhesiones
o incluso una oclusión a nivel de la trompa de falopio que pueden llegar a experimentar estas pacientes. Y esto va a tener un mayor riesgo en pacientes con uso de anticonceptivos orales. Y por último, la enfermedad inflamatoria pélvica crónica va a caracterizarse por la presencia de febrícula, de dolor abdominal bajo, pérdida de peso y en estos casos, y esto va a ser crónico, evidentemente. Y en estos casos, los agentes etiológicos pueden ser tuberculosis y actinomicosis. Ahora, en cuanto a la evaluación, ¿qué va a ser importante tener en cuenta? Toda paciente sexualmente activa con dolor abdominal bajo o pélvico debemos sospechar enfermedad inflamatoria pélvica. Aquí es importante decir que no vamos a depender de los resultados de, por ejemplo, los exámenes, los cultivos del GRAM, de, la, de un estudio laparoscópico. No vamos a depender de ningún examen para llegar a un diagnóstico presuntivo. Y esto es sumamente importante porque el hecho de nosotros llegar a un diagnóstico presuntivo ya es suficiente para iniciar la terapia empírica. No queremos esperar a que la infección se prolongue y pueda complicarse con una peritonitis o con una perihepatitis o con un absceso. Entonces, tenemos el diagnóstico presuntivo, iniciamos terapia empírica. Y para el diagnóstico presuntivo solo vamos a necesitar de historia, lo que la paciente nos cuenta y lo que nosotros encontramos en el examen físico. Bien, entonces, en la historia, ¿qué es importante preguntar? Antecedentes de infecciones de transmisión sexual, sumamente importante. Eh, si es que la paciente tiene pareja estable o tiene múltiples parejas. Bueno, aunque este caso es un poco difícil realizar esta pregunta. Aún así, es importante ahondar en esto, puesto que nos puede incrementar la sospecha de una EPI. Si usa preservativo de manera consistente, si es que su pareja ha sido diagnosticada previamente con una enfermedad de transmisión sexual y sumamente importante realizar el alicia fredusa del dolor. Vamos a buscar, a preguntar acerca de la aparición del dolor, cuándo apareció, en qué contexto apareció, después de qué evento, dónde se localiza el dolor, hacia dónde, cuál es la intensidad, cuál es la calidad o características de este dolor, si tiene irradiación los síntomas, si es que eh, tiene agravantes o atenuantes, la frecuencia, duración y los síntomas acompañantes. Y adicionalmente, vamos a buscar síntomas que sugieran causas urinarias o gastrointestinales, que pueden llegar a ser confundidas con una EPI. En el examen físico, fundamental la examinación bimanual y la revisión con el espéculo vaginal. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a pedir? Y recordar, antes de todo esto, nosotros ya tenemos que iniciar la terapia empírica, si es que ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Entonces, para las pacientes con sospecha de EPI, vamos a pedir un test de embarazo, vamos a pedir una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa para Neisseria gonorrhoeae, para Clamidia trachomatis y si está disponible para Mycoplasma genitalium. También se recomienda realizar un examen microscópico de la secreción vaginal con solución salina. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en este examen microscópico? Vamos a indicios de que puede tratarse de una enfermedad inflamatoria pélvica. Por ejemplo, puede ser una gran cantidad de leucocitos y también un mayor número de leucocitos en relación a células epiteliales. También podemos encontrar tricomonas, que es otra enfermedad de transmisión sexual, en este caso parasitaria, y hallazgos de vaginosis, por ejemplo, alrededor de las células epiteliales, un montón de bacterias, son hallazgos para vaginosis, que recordemos que puede complicarse con una EPI.
También test de screening para VIH, puesto que también es de transmisión sexual, al igual que la sífilis. También vamos a pedir un uroanálisis si es que presenta síntomas urinarios, serología para hepatitis B, si es que la paciente no cumple vacunación, Gram y cultivo de secreción. Esto es algo que puede considerarse, no es algo que esté indicado en todas las pacientes, pero nos va a ser útil con algo que les voy a mencionar más adelante. La PCR o proteína C reactiva es la misma que la reacción en cadena de polimerasa y la velocidad de eritrosedimentación la vamos a pedir si es que la paciente va a ser manejada o va a ser ingresada al hospital. Ya, y en este caso nos sirve para determinar la severidad del cuadro de la paciente. En cuanto a exámenes de imagen, ¿cuándo van a estar indicados? Pacientes van a estar indicados en pacientes con fiebre, signos de peritonitis o masa pélvica. Ya queremos descartar que no hay un absceso. O también que el cuadro no sea realmente una apendicitis, por ejemplo. Pero en estos casos el cuadro suele ser muy característico. Si es que la paciente presenta síntomas atípicos, en el cual no esté muy claro que pueda ser una EPI realmente, si no mejora después de 72 horas de terapia empírica, puesto que esto es un indicio de que puede haber un absceso, o el dolor persiste después de completar la terapia. La modalidad preferida en estos casos va a ser un eco, un ultrasonido transvaginal, porque nos da una buena visualización de la pelvis. Si se sospecha de una patología gastrointestinal, podemos considerar una tomografía. ¿Qué hallazgos esperamos o podemos encontrar en una paciente con EPI a la cual se le va a realizar un eco? A nivel de las trompas podemos encontrar engrosamiento, el lumen puede estar lleno de líquido, puede presentar hiperemia en el Doppler, aparte de las trompas, la cavidad pélvica, puede que en el fondo de saco de Douglas esté lleno de líquido, puede haber el signo de la rueda dentada, que es cuando alrededor del lumen de la tuba uterina vamos a encontrar colecciones de material purulento. Y también un absceso, que en este caso suele observarse como una masa quística compleja, multiloculada, es decir, con múltiples cavidades, con niveles de líquido que corresponden a material purulento. En el endometrio podemos encontrar engrosamiento, líquido gas y borramiento de la línea endometrial. Otros estudios que al igual que la imagen no son pedidos en todas las pacientes y estas en menor medida que la imagen, pero es importante conocerlos y saber las indicaciones. Entonces, la laparoscopía va a estar indicada en pacientes que no responden a tratamiento y no presentan hallazgos en imagen concluyentes. En el caso de las pacientes hospitalizadas, 72 horas de que no responden a los antibióticos. Es importante mencionar que la laparoscopía va a tener una baja sensibilidad, porque no en todos los casos vamos a encontrar abscesos, no en todos los casos vamos a encontrar eh, eritema, edema, exudado purulento o líquido en el fondo de saco, puesto que puede estar la infección limitada a la mucosa, solo a la mucosa. Entonces puede ser solo una endometritis o una inflamación intratubárica leve, una salpingitis leve. Y en estos casos no vamos a encontrar nada con la laparoscopía. Por el lado de la biopsia endometrial transcervical, es algo que de igual manera puede considerarse, pero su uso va a estar limitado debido a que los resultados no van a ser inmediatos y que la enfermedad inflamatoria pélvica presenta una naturaleza parcheada, es decir, no toda la superficie del tracto genital superior va a estar con la infección. Entonces podemos tener falsos negativos. Ahora bien, dicho todo lo anterior, ¿cómo llegamos al diagnóstico? A ver, repetir una vez más. Diagnóstico presuntivo es suficiente para iniciar la terapia empírica.
¿Qué hallazgos van a reforzar el diagnóstico? Pero es importante considerar que disminuyen la sensibilidad. ¿Ya? Entonces, no es necesario que cumpla con todos estos hallazgos para poder llegar al diagnóstico, pero apoyan cuando están presentes, como por ejemplo una temperatura, bueno, básicamente que la paciente tenga fiebre, que se haya documentado infección cervical por estos patógenos transmitidos sexualmente, presencia de secreción purulenta en el cérvix friable, es decir, que nosotros pasamos durante la examinación, podemos ver cómo fácilmente se desprende tejido del cérvix, presencia de mayor número de leucocitos en comparación a células epiteliales en la microscopía de secreción vaginal, o también más de 15 a 20 leucocitos por campo de alto poder. La confirmación del diagnóstico puede ser apoyada por imagen, laparoscopía o biopsia, pero recordemos que no en todos los casos está indicado, no en todos los casos nos va a dar resultados positivos, incluso si es que la paciente tiene la infección. Entonces, eh, es importante considerar que si es que nosotros tenemos una suficiente sospecha clínica, vamos a iniciar tratamiento empírico. ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos considerar para la enfermedad inflamatoria pélvica? Vamos a considerar embarazo ectópico, especialmente cuando el dolor es unilateral a nivel de la fosa ilíaca, es severo, y también cuando la paciente presenta inestabilidad hemodinámica, rotura o torsión de quiste ovárico, endometriosis, especialmente cuando hay un dolor cíclico o una dismenorrea, más un dolor pélvico crónico, más menos síntomas urinarios o gastrointestinales, esto nos puede indicar endometriosis. Cistitis, si es que, bueno, ya sabemos, frecuencia urinaria, urgencia urinaria, disuria, poliaquiuria, apendicitis, si es que el dolor localizado está en la fosa, o sea, si el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, se acompaña de vómitos, si la paciente tiene fiebre, diverticulitis, esto especialmente en mujeres mayores, puesto que no tiene una gran incidencia, una gran prevalencia, perdón, en pacientes jóvenes. Síndrome del intestino irritable, cuando la paciente presenta un dolor abdominal generalizado, tiene estreñimiento, diarrea, esto es característico de este síndrome. O dolor funcional cuando se han excluido otras causas, incluyendo la enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora bien, comencemos con el tratamiento. ¿Qué consideraciones debemos tener antes de iniciar la terapia empírica? Para ello, saber cuáles son los patógenos asociados, los que les mencioné al principio. Y como podemos ver, hay un gran espectro de bacterias que pueden llegar a causar esta infección. Por lo tanto, vamos a requerir cobertura de amplio espectro, con la cual podamos atacar a gram positivos, gram negativos, atípicos, aerobios, anaerobios, todas las bacterias. En el caso de clamidia y gonorrea, como les mencioné, no es necesario tener el resultado de los exámenes para iniciar el tratamiento. E incluso si es que tenemos resultados negativos en los estudios, esto no excluye la infección, puesto que, digamos, si es que tomamos una muestra de cervix y esta es negativa, esto no excluye que no puede estar a nivel endometrial o a nivel de las trompas. También importante considerar que cada vez más hay más resistencia por parte de la Neisseria gonorrea hacia las fluoroquinolonas. En algunos lados alcanza incluso el 100% de resistencia. En el caso de las bacterias anaerobias, se recomienda siempre tratarlas y para eso vamos a utilizar, como ya vamos a ver, metronidazol, puesto que se ha visto que hay mayor beneficio de su uso versus no usar terapia con cobertura anaerobia. Y por último, como les mencioné, solo con el diagnóstico presuntivo, es decir, paciente sexualmente activa con dolor abdominal o pélvico, abdominal bajo o pélvico, que en la examinación encontramos
secreción purulenta, encontramos dolor con el movimiento cervical o uterino, ya basta para iniciar el tratamiento. ¿Ya qué indicaciones vamos a tener para la hospitalización? Enfermedad severa, la cual se manifiesta con una fiebre mayor a 38,5, náuseas y vómito, o hallazgos que indiquen peritonitis, que se haya complicado con absceso, que requiera procedimientos invasivos para el diagnóstico como la laparoscopía, que haya sospecha de torsión ovárica o ruptura de absceso tubo ovárico, que la paciente no tolere la vía oral, que no responda al tratamiento oral, que la paciente no tenga adherencia al tratamiento y que la paciente esté embarazada. Y ahora, ¿cómo vamos a manejar a los pacientes a las pacientes hospitalizadas? Inicialmente con terapia parenteral. ¿Cuál va a ser el régimen estrella para tratar la enfermedad inflamatoria pélvica? Una cefalosporina de tercera generación, generalmente ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas, más doxiciclina, 100 miligramos oral o intravenoso cada 12 horas, más metronidazol, 500 miligramos oral o intravenoso cada 12 horas. Vamos a ver, con ceftriaxona, recordemos, vamos a cubrir principalmente a la Neisseria, a la gonorrea. La doxiciclina nos va a permitir cubrir a patógenos atípicos, como por ejemplo clamidia o micoplasma, y el metronidazol a patógenos anaerobios, como por ejemplo la Gardnerella vaginalis, o también a parásitos como la tricomonas. Alternativas a la ceftriaxona van a ser cefoxitina, 2 gramos intravenoso cada 6 horas, cefotetán, 2 gramos intravenoso cada 12 horas. Y en estos casos, si es que vamos a dar cualquiera de estos, ya no vamos a requerir de metronidazol, puesto que estas ya tienen actividad anaerobia intrínseca. Regímenes alternativos en caso de hipersensibilidad a las cefalosporinas principalmente, o que no haya disponibilidad de cualquiera de estos fármacos de primera línea, vamos a considerar clindamicina, que tiene también espectro anaerobio, 900 miligramos intravenoso cada 8 horas, más gentamicina, 3 a 5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 24 horas. Ampicilina sulbactam es una buena alternativa a la ceftriaxona, 3 gramos intravenoso cada 6 horas más doxiciclina en la misma dosis que ya mencioné. Y una alternativa a la doxiciclina va a ser acitromicina, 500 miligramos intravenoso cada 24 horas por 1 a 2 días, seguido de 250 miligramos oral cada 24 horas, más metronidazol y puede considerarse aquí también sumar de la cefalosporina de tercera generación. Bien, ahora, si es que la paciente ha tenido respuesta clínica sostenida por 24 o 48 horas de iniciada la terapia antibiótica, y esto se manifiesta como disminución del dolor, disminución de la temperatura, o resolución de náuseas y vómito, vamos a proceder con la terapia oral, que va a consistir en, vamos a retirar ya la ceftriaxona o la cefalosporina de tercera generación y vamos a dejarle con doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día, más metronidazol, 500 miligramos 2 veces al día, hasta completar 14 días de tratamiento. Y aquí las alternativas van a ser acitromicina y clindamicina. Para el tratamiento ambulatorio, vamos a considerar una monodosis intramuscular de ceftriaxona, 500 miligramos. En el caso de pacientes que pesen más de 150 kilos, van a recibir 1 gramo de ceftriaxona, más doxiciclina, la misma dosis que mencioné antes, más metronidazol, la misma dosis que mencioné antes, por 14 días. Las alternativas a la ceftriaxona en este caso van a ser cefotaxima, ceftizoxima y cefoxitina. En el caso de cefoxitina vamos a administrar junto a probenecid para prolongar su tiempo de vida medio. En el caso de la doxiciclina, la alternativa, como ya mencioné, va a ser acitromicina, que es principalmente para cubrir patógenos atípicos. En el caso de pacientes
alérgicas, es importante evaluar el tipo de reacción de hipersensibilidad que tiene la paciente hacia principalmente las cefalosporinas. Y para ello vamos a ver eh, si es que está mediada por IgE o si es que no está mediada por IgE. Esto principalmente lo vamos a sospechar en base a la clínica. Si es que está mediada por IgE, pues la paciente va a presentar un rash maculopapular, aquí era con angioedema, con hipotensión y con síntomas respiratorios. Por otro lado, la que no es mediada por IgE, pues la paciente solo va a haber manifestado una erupción maculopapular, solo una erupción, es una reacción leve. Pero en el caso de la que es mediada por IgE, vamos a tener todos estos síntomas de anafilaxis. Y ahí en el caso de que la paciente presente una reacción, haya presentado una reacción mediada por IgE contra penicilinas, pues vamos a optar por una dosis de prueba que corresponde a un décimo de la dosis normal de cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué? Puesto que se ha visto que las pacientes o los pacientes en general, con reacciones de hipersensibilidad en contra de las penicilinas, en muchos casos pueden no tener estas mismas reacciones hacia las cefalosporinas, pero en otros casos sí. Y por eso es importante realizar esta dosis de prueba, en el cual vamos a administrar una dosis pequeña y en los siguientes 30 60 minutos vamos a ver si es que la paciente presenta alguna reacción considerable. Si no es así, pues podemos dejarle con la cefalosporina que estamos probando. En este caso sería una ceftriaxona. Si es que vemos que la paciente no tiene estos antecedentes de anafilaxia, pues podemos optar por una dosis de prueba de cefalosporina de segunda generación o bien iniciar tratamiento normalmente, como lo haríamos si es que la paciente no fuera alérgica, con una cefalosporina de tercera generación. Si es que se produce una reacción durante los siguientes 30 a 60 minutos, vamos a considerar alternativas. Y para ello vamos a ver si es que hay riesgo elevado de gonorrea resistente a las fluoroquinolonas o si el riesgo es bajo de resistencia a las fluoroquinolonas. En el caso de que el riesgo sea alto, vamos a administrar o vamos a considerar clindamicina más gentamicina en las dosis que les mencioné previamente. Pero si el riesgo es bajo, pues vamos a hacer dos cosas. Vamos a administrar la fluoroquinolona y vamos a tomar una muestra cervical para cultivo de Neisseria y antibiograma. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Levofloxacino, 500 miligramos una vez al día, más metronidazol, 500 miligramos dos veces al día. El moxifloxacino, recordemos, tiene cobertura para anaerobios, entonces es el único fármaco que vamos a utilizar en este régimen y son 400 miligramos una vez al día. Si es que vemos que es sensible, pues seguimos con las fluoroquinolonas, pero si es resistente, vamos a realizar interconsulta a infectología y también vamos a ver qué es lo que obtuvimos en el antibiograma, a qué patógenos es sensible, perdón, a qué antibióticos es sensible este patógeno. Si se descarta eh, una infección por Neisseria, podemos considerar dejar solo con acitromicina más metronidazol. Pero como les mencioné antes, no en todos los casos vamos a poder llegar a excluir al 100% una infección. Este algoritmo es bastante útil en general, no solo para el caso de enfermedad inflamatoria pélvica, sino en general para pacientes con reacciones de hipersensibilidad a las penicilinas, que les recomiendo guardar. Ya, ¿cuánto tiempo por cuánto tiempo vamos a seguir? Vamos a monitorear a las pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica. Para las pacientes ambulatorias, les vamos a pedir que de 48 a 72 horas regresen a la consulta para ver si es que han respondido, si es que ha habido respuesta a los antibióticos. Si es que la paciente sigue presentando fiebre, náuseas, dolor a la palpación y al examen bimanual, pues vamos a ingresar a la paciente. Pero si hay respuesta adecuada, pues la paciente puede continuar siendo manejada de manera ambulatoria. Si es que la paciente presenta fiebre, un dolor considerable, podemos considerar antipiréticos y analgésicos. Aquí nuestro mejor amigo va a ser el paracetamol. Antieméticos si presenta náuseas y vómito considerable.
Si es que ha vomitado como tal ya la paciente, pues considerar represión de volumen parenteral y si es en el caso de que no tolere evidentemente la vía oral. Y una intervención quirúrgica, laparoscópica, va a estar indicada en caso de absceso tubovárico complicado con sepsis, que no haya mejorado con el tratamiento o que sea muy grande, lo cual incrementa el riesgo de ruptura. Es importante aconsejar a a la paciente con respecto a la importancia de la adherencia al tratamiento. No porque la paciente haya mejorado los síntomas significa que no deba cumplir con los 14 días del régimen antibiótico. Hay que explicarle que eso incrementa el riesgo de que la infección nuevamente emerja. También incrementa el riesgo de resistencia a los antibióticos utilizados en este régimen y eso hay que profundizar bastante. En cuanto a la actividad sexual, hay que recomendarle a la paciente abstinencia hasta terminar la terapia, que hayan cesado los síntomas y después de que la pareja haya sido evaluada y si es que amerita tratada para enfermedad de transmisión sexual. Ya, y incluso si la paciente ha tenido resultados negativos en los estudios microbiológicos, es importante evaluar a la pareja. Em, Importante de igual manera el screening para HIV y sífilis. Y en el caso de vacunación, si es que la paciente no ha sido previamente vacunada o presenta serología negativa para la hepatitis B, vacunar. Si es que no ha recibido previamente la vacuna para el virus del papiloma humano, vacunar. Y por último, pacientes que tienen dispositivos intrauterinos, no se recomienda retirar, pero si no responde a la terapia empírica, pues hay que considerar retirar el dispositivo. Para pacientes embarazadas, el manejo va a ser con cefalosporinas de segunda generación, cefoxitin o cefotetán, más acitromicina. Y las pacientes con HIV van a ser manejadas de la misma manera que pacientes sin HIV. Y esto ha sido todo con respecto a la enfermedad inflamatoria pélvica. Si el video te sirvió, te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.